Tierra deseable, muy buenos días. El Señor les bendiga. Hoy es un día maravilloso y hoy nos ponemos de acuerdo para recibir la palabra, para clamar y para orar. Los invito a que nos pongamos de acuerdo, como dice la palabra. La palabra dice que cuando dos o más se congregan en su nombre, Él está ahí y Él está aquí en este momento. Les voy a invitar a que me acompañen en oración, que el Señor coloque en su corazón el orar por aquellas personas que hoy necesitan que les levantemos sus brazos, que les apoyemos en oración. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este día maravilloso que nos regalas. Tiempos de bendición, tiempos de luchas, tiempos de pruebas, tiempos, Señor, en los que estamos viviendo, donde tú, Señor, derramarás de tu gracia, donde tú nos darás fuerzas, Señor, donde tú renovarás, Señor, las fuerzas de muchos, Señor, y muchos que venimos buscando de ti cada mañana, Señor, clamándote a ti para que tú tengas misericordia de nosotros. Clamamos para que tú nos guardes de todo mal, de todo peligro, para que tú seas obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pero primero que todo venimos, Señor, a ponernos a cuentas contigo, a decirte, Padre, perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras malas decisiones, Señor, nuestros malos pensamientos, nuestras diferencias, nuestras iras, nuestras contiendas, nuestras disensiones, Señor. Clamamos para que tú nos ayudes cada día más, Señor, a vencer, Señor, aquellas cosas que impiden que nos podamos relacionar contigo, Señor. Todo pecado que nos asedia, Señor, todo pecado que viene, toda dificultad, Señor, que se presenta, que a veces caemos, Señor, en tentación, que a veces desmayamos, Señor, en buscar, en orar, en clamar a ti, Señor. Hoy clamamos, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cada día, Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Que tú eres el único que tienes el poder para levantar, para animar, para exhortar y para glorificar tu nombre, Señor, a través de nosotros, que somos instrumentos en tus manos, Señor. Ayúdanos a ser excelentes padres, excelentes hijos tuyos, que aportemos, Señor, a la sociedad de lo que tú nos has dado, de lo que tú has derramado en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, está en nuestros corazones. Dice que tú has derramado de tu amor en nuestros corazones, Señor, para que con ese amor podamos amar a otros, Señor. Podamos llevar a otros al conocimiento de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra dice que tú eres el pastor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Que tú, Señor, cuidas de nosotros, Señor. Que tú, Señor, nos levantas cada día, Padre, que necesitamos y requerimos de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti cada día, Señor, para que seas tú obrando, Señor. Hoy oramos, Señor, por aquellos que están pasando por aflicciones, que están pasando por necesidades, aquellos, Señor, que están pasando por situaciones difíciles, aquellos que te conocen, Señor, y que se han desviado de tu palabra. Hoy oramos, Señor, para que ellos vuelvan, para que ellos busquen, para que ellos retornen al camino, Señor, que tú tienes para ellos, Señor. Sé tú trayendo luz a sus vidas a través de la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo rearguyendo sus corazones para que vuelvan al camino, para que sigan buscando de tu presencia, para que sigan buscando de ti, Señor, cada día. Padre, aquellos que están enfermos, Señor, oramos, Señor, creyendo que una palabra tuya bastará, Señor, para que sean sanos, Señor. Que eres tú quien estás tomando decisiones en estos días de quién va a seguir viviendo, de quién va a quedarse a cumplir el propósito, Señor. Y otros están partiendo contigo ya habiendo cumplido el propósito porque tú los has determinado, Señor. Oramos por aquellos que han perdido sus familiares, aquellos que han perdido hijos, padres, hermanos, tíos, amigos, para que tú les fortalezcas, Señor. Para que tú seas guiándoles, Señor, en este proceso tan complejo y tan difícil que no lo logramos entender nosotros, sino solamente los que hemos vivido este proceso logramos entender qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, Señor. Ayúdale con las dudas, con las inquietudes, con las preguntas que tienen acerca del por qué y para qué, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Padre nuestro, tú eres nuestro Padre celestial. Tú reinas y vives, Señor, y glorificas, Señor,
tu nombre sobre nuestras vidas. Y clamamos, Señor, para que sea siempre reconociéndote a ti como nuestro único y suficiente Salvador, como el proveedor, como el que suple. Hay personas, Señor, que están orando y clamando por un trabajo, que tienen necesidades, Señor, y hoy pedimos para que tú seas, Señor, dando provisión, supliendo para cada una de sus necesidades, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Salvador, gracias por dar sanidad, por restaurar, por transformar y por traer bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora los invitamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración. Dios les bendiga. Cántale con tu corazón, mi hermano, cántale, vamos. ¡Aleluya! Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti. Tú eres la fuente. Decimos como el sol. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. ¡Vamos! Vida tú me das. ¡Vamos! Vida tú me das. Dile al Señor esto. Tú me guías. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida, vida, vamos. Vida tú me das. Tú me das. Tu amor, tu amor, tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu vida no te puedo entrar y eres todo lo que quiero y más. A ver cuántos dan un grito de júbilo, un grito de alegría al Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. ¿Y por qué? Vida tú me das. Vida tú me das. Dile tu amor me lleva mucho más allá, más de lo que yo puedo imaginar. A tu vida tanto quiero entrar y eres todo lo que quiero y más. Amén, así es, Señor. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos. Proverbios 3, 9 y 10 PDT. Con sus diezmos, ofrendas o donaciones, estás invirtiendo en la vida de otras personas y familias. Si deseas bendecir la casa del Señor, podrás hacerlo de las siguientes formas.
por medio de un corresponsal bancario en Bancolombia, por medio de un corresponsal bancario del Banco de Bogotá, a través de una transferencia bancaria o una consignación directa, o usando el código QR. En Tierra Deseable damos con amor. La palabra del día de hoy la encontramos en Marcos 4, versículos 16 y 17. Qué bueno y qué agradable es cuando cada día nos encontramos y escuchamos una porción de la palabra que tocará nuestras vidas, nuestros corazones, nos dejarán un mensaje de enseñanza y cada día poder estar fortalecidos y más en estos tiempos que necesitamos de su palabra. La palabra del día de hoy se titula El sufrimiento que destruye la fe. El sufrimiento que destruye la fe. Y cuando vamos a Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 16 y 17, Jesús siempre nos habla en parábolas. Las parábolas son relatos breves, contados como analogías para ilustrar una verdad espiritual. Cerca de un tercio de las enseñanzas de Jesús fueron impartidas por este método de las parábolas. Él siempre nos hablaba a través de parábolas y nos enseñaba y nos mostraba, tanto que la palabra misma nos lo dice. Aquí vamos a ver donde estamos en Marcos, en la parábola del sembrador, que es una parábola muy conocida, la mayoría la hemos escuchado. El que no puede ir a Marcos capítulo 4 y leerla. Por eso a veces podemos pasarla por alto, porque la hemos leído muchas veces, porque la hemos escuchado muchas veces y no le damos la importancia en ese momento. Pensando que a veces no le damos la importancia, pensando que no tiene algo nuevo que enseñarnos en el día de hoy. Esa parábola ya la escuché, ese mensaje ya lo escuché. Pero el Señor siempre tiene algo nuevo para mostrarnos, algo nuevo que hay. El Señor quiere colocar algo nuevo en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos tener cuidado de no cerrar nuestros ojos y nuestros oídos a la palabra de Dios. Por eso no importa que el mensaje lo hayamos escuchado varias veces en un sermón o lo hayamos leído, pero el Señor siempre tiene algo para ti. Si tú le prestas atención a la palabra, si tú le pides al Espíritu Santo que disponga tu mente y tu corazón para recibir la palabra, el Señor traerá revelaciones nuevas cada día. Por eso, aquí en los primeros versículos del capítulo 4, vemos cómo la gente se acercaba a Jesús para aprender. A la gente le encantaba cómo Jesús enseñaba. Y me llama la atención porque dice que la gente se acercaba a Jesús para aprender. Hoy tú te has acercado a la palabra y como lo hacemos cada día para aprender. Y Jesús, ¿qué hacía? Jesús les enseñaba muchas cosas. Asimismo, nosotros debemos acercarnos a Dios para recibir su palabra y aprender lo que Jesús quiere enseñarnos a través de su palabra. Marcos nos ha presentado previamente la reacción negativa de los religiosos fariseos y también la de su familia, porque eran ellos y sus familias. Ellos habían tenido un enorme privilegio que no habían querido aprovechar. El mismo Hijo de Dios había estado enseñándoles y llevando a cabo grandes milagros en medio de ellos. Pero en lugar de reconocerle como el verdadero Mesías, lo habían menospreciado. Y esto lo vivimos también en el día de hoy. Si pensamos cuántos milagros ha hecho Dios en nuestras vidas, cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestras familias, pero a veces tomamos tan a la ligera esto, o estamos tan seguros de que Él nos está bendiciendo, que lo menospreciamos. Y le tomamos o buscamos únicamente cuando le necesitamos.
Ellos, los religiosos fariseos, rehusaron deliberadamente, intencionalmente, aceptar todas las credenciales que le identificaban como el Mesías y le rechazaron a punto de atribuir sus obras al mismo Satanás. Y esto suena un poco duro, pero nosotros a veces también lo hacemos. A veces cuando hacemos algo o Dios nos da una bendición o pasa un milagro en tu vida, a veces creemos que somos nosotros mismos o el mundo o que fue una persona, pero Dios siempre ha tenido el control de tu vida y de todo lo que te sucede y de todo lo que te llega. Entonces ellos, ¿qué hacían los fariseos? Eso se lo atribuían inclusive las obras al mismo Satanás. Con esta actitud, los líderes del pueblo de Israel habían llegado más allá de todo arrepentimiento posible. Pero, bueno, no todos habían reaccionado de la misma manera. La parábola nos muestra que Satanás siempre se esfuerza por impedir que la palabra se arraigue en los corazones. A veces venimos, recibimos la palabra o la escuchas o la lees, pero no queda en tu corazón. Por tu actitud, porque el enemigo quiere robarte esa bendición. Porque el enemigo no quiere que la palabra se arraigue en tu mente y en tu corazón. Él vino para robar, matar y destruir. En Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 15, dice la palabra: enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. También vemos la oposición que el mundo trae constantemente sobre aquellos que escuchan la palabra. Cuando tú estás escuchando la palabra vienen muchos ataques. Muchas cosas pasan por tu mente, muchas cosas suceden a tu alrededor, porque quiere desviarte del mensaje y de la bendición que Dios está enviando a tu vida en el día de hoy. Cada día te envía el Señor algo nuevo. Cada día te envía una fortaleza espiritual. Te envía para que estés firme. En el versículo 17 del capítulo 4 dice: tribulación o la persecución por causa de la palabra. Y la propia naturaleza de la caída del hombre obra en su contra. Tribulación o persecución por causa de la palabra. Muchas veces hemos sufrido, y tú habrás sufrido, persecución, desprecio, burla por la misma palabra. Inclusive por el simple hecho de actuar de acuerdo a la palabra. Qué bueno cuando tú eres testimonio de la palabra, cuando tú eres la persona que la gente mira que tú eres un reflejo de lo que dice la palabra de Dios. ¿Podemos ser perseguidos? Sí. ¿Que hablarán? Sí. Pero nosotros estaremos en bendición, haciendo lo que el Señor ha dicho que debemos hacer. Y en Marcos 4, en el versículo 19, dice: los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Los afanes de este siglo. Andamos a las carreras, todo de afán. Y a veces pensamos que hasta el mismo tiempo se ha acortado, pero no es cierto. No sabemos administrar nuestro tiempo y menos para las cosas del Señor. Entonces, nosotros le llamamos afanes del mundo y el engaño de las riquezas. Las riquezas siempre han deslumbrado al mundo y nos han apartado de Dios. Y las codicias de otras cosas, el querer anhelar y no estar conforme con lo que Dios nos ha dado. Podemos ser felices con lo que Dios nos ha dado. A veces no valoramos nuestra familia, no valoramos donde vivimos, lo que tenemos. Puede ser no mucho, pero podemos ser felices, porque la felicidad realmente no está únicamente en el dinero. Entonces tenemos que administrar nuestro tiempo, el tiempo de orar, tiempo de reír, tiempo de comer, tiempo de bendecir, tiempo de compartir la palabra. Y en Marcos 4, 16 y 17
dice, no tiene raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Mire qué interesante esa parte. Nos está hablando aquí que la fe de algunos se quiebra en lugar de fortalecerse cuando viene el sufrimiento. No sé si nos ha pasado esto, pero a veces cuando viene el sufrimiento nos alejamos de la palabra y nos alejamos de Dios. Cuando viene una enfermedad, igual. Cuando viene una tribulación, igual. Nos centramos tanto en la actividad o en la enfermedad o en el dolor o en la desgracia que nos alejamos de Dios. Nos alejamos de su palabra. Y dice que la fe de algunos se quiebra en lugar de fortalecerse, porque deberíamos fortalecernos en los momentos de tribulación. La palabra dice que detrás de toda tribulación viene una gran bendición. Debemos creer a la palabra. Por esto Jesús sabía y lo explicó en la parábola del sembrador. Algunos de los que oyen la palabra la reciben al principio con gozo, pero el sufrimiento los hace tropezar y caer. Muchas veces las personas vienen a la iglesia, reciben la palabra, mientras están dentro de la iglesia han recibido y su corazón se ha llenado, pero salen y vuelven al sufrimiento, vuelven a la angustia, porque realmente su fe se ha quebrado y no se ha fortalecido. Por lo tanto, la aflicción no siempre fortalece la fe. No siempre cuando estamos en aflicción nos fortalecemos. Tenemos que aprender a fortalecernos en los momentos difíciles, porque sabemos que Él está ahí y Dios siempre tiene un propósito con todas las cosas que nos suceden a nosotros. La aflicción no siempre fortalece la fe. A veces la destruye. Una aflicción puede destruir tu vida. Un dolor, una enfermedad, un momento angustiante puede destruir la fe. Entonces, las paradójicas palabras de Jesús se vuelven realidad. En Marcos 4:25, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Entonces, Jesús hace que estas palabras se vuelvan realidad. Ese es un llamado a que soportemos el sufrimiento con una fe sólida, con una fe en la gracia venidera. Tenemos que aprender, y más en estos tiempos de dificultad, de pandemia, de situación económica difícil, los hogares se han complicado por el tiempo de estar todo el tiempo juntos. Es el momento en que el sufrimiento hace que esa fe sólida se fortalezca, de modo que nuestra fe pueda fortalecerse en lugar de comprobarse como vana. Al que tiene se le dará más. Conocer el plan de Dios en el sufrimiento es una de las principales maneras de crecer mediante el sufrimiento. Si pensamos que el sufrimiento no tiene sentido o que Dios no tiene el control o que es caprichoso o cruel, entonces el sufrimiento nos alejará de Dios. Nos alejaremos de todo, de la palabra y de todo. ¿Qué es lo que debe suceder? Por lo tanto, es crucial que la fe en la gracia de Dios incluya fe en que Él da gracia para atravesar el sufrimiento. Dios nos da esa gracia, Dios nos da esa fortaleza para atravesar el sufrimiento y no alejarnos de Él. Entonces tenemos que aprender a fortalecernos en el sufrimiento, que el sufrimiento no nos aleje y, como decía la palabra, el sufrimiento no destruya nuestra fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra, Dios, y sabemos que tú nos fortaleces en las tribulaciones. Señor, en cualquier circunstancia correremos, nos afianzaremos y creeremos a ti y a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Adoramos.
Iglesia Tierra Deseable, prepárense, porque les tenemos un regalo. Y es que a partir del mes de septiembre podrán disfrutar de una suscripción totalmente gratuita a la biblioteca de estudio bíblico más grande del mundo, Right Now Media. En este sitio web podrán encontrar videos, textos, audios y mucho más que les ayudarán a aprender de manera más sencilla y agradable sobre la palabra de Dios. También tendrán un apartado exclusivo de nuestra iglesia, con todo lo que hemos hecho hasta el momento. Lo único que deben hacer es enviarnos sus correos electrónicos a nuestro WhatsApp 313-387-3679 y listo. Sus regalos les llegarán al correo en pocos días. ¿Qué esperan para aprender mucho más de la palabra de Dios? Hola papás, les recordamos que pueden traer a sus niños a nuestras reuniones presenciales en los servicios de 8:30 y 10:30 de la mañana. Good morning, Tierra Deseable Church. Remember that we're having our English service every Sunday morning at 10:30 in the youth room. Hope to see you there. Bueno, iglesia, qué extraordinario tiempo hemos pasado. Al oír siempre su palabra, ella nos exhorta y nos alienta a nuevos retos. Así es que si quieres, comparte tu experiencia por el chat en vivo. Bueno, nuevos días, nuevas experiencias, nuevos desafíos y nuevos caminos se están activando. Hay un gran despertar espiritual en el mundo entero. Comparte con otros tu experiencia, tu pasión por Jesucristo. Y recuerda, tú y yo somos tierra deseable para las naciones. Feliz semana. Dios les bendiga. Vivo estoy